Omar Campos, primer refuerzo de Cruz Azul para el Clausura 2025. Omar Campos se unirá a Cruz Azul como el primer refuerzo de cara al Clausura 2025, una decisión estratégica para reforzar la defensa del equipo dirigido por Martín Anselmi. Tras una apertura 2024 en el que los cementeros quedaron cerca de conquistar un título, esta incorporación busca dar un nuevo impulso al equipo con miras a la siguiente temporada. El joven futbolista de 22 años llega procedente de Los Ángeles FC, donde militó en la Major League Soccer, MLS. Su fichaje generó interrogantes respecto a si ocuparía una plaza de extranjero en la Liga MX, ya que viene de un club estadounidense. Sin embargo, esto no será un problema, ya que Omar Campos nació en la Ciudad de México y tiene nacionalidad mexicana, lo que le permite ser inscrito sin restricciones en la plantilla de Cruz Azul. Trayectoria destacada en México. Antes de dar el salto a la MLS, Campos construyó su carrera futbolística en México. Formado en las fuerzas básicas de Santos Laguna, el lateral izquierdo ingresó al club en 2015 en la categoría Sub-13. Su desarrollo continuó en las categorías Sub-15, Sub-17 y Sub-20, hasta consolidarse en el primer equipo. Su debut en la Liga MX ocurrió el 17 de enero de 2021, en un encuentro entre Santos y Tigres, durante el torneo Guard 1 Anés 2021. Curiosamente, ese mismo torneo marcó la conquista de la 9ª estrella de Cruz Azul, un hecho histórico para el club. Con Santos Laguna, Campos acumuló experiencia en 114 partidos oficiales, logrando anotar 3 goles y consolidándose como una pieza clave en el esquema del equipo. Su desempeño en el campo también le valió convocatorias a la selección mexicana, lo que confirma su proyección como uno de los laterales más prometedores del fútbol mexicano. Un refuerzo estratégico para Cruz Azul. La llegada de Omar Campos a Cruz Azul representa un paso importante en la renovación del plantel. Con una destacada trayectoria en la Liga MX y experiencia internacional en la MLS, el defensa aporta juventud, talento y versatilidad al equipo. Además, su condición de jugador mexicano facilita la integración al plantel sin afectar las plazas disponibles para extranjeros. El reto ahora será adaptarse rápidamente al estilo de juego del club y consolidarse como titular en la defensa cementera. Su versatilidad y capacidad para incorporarse al ataque lo convierten en una pieza clave para los planes de Anselmi. Sin duda, los aficionados de Cruz Azul tienen altas expectativas sobre lo que Campos puede aportar en este nuevo capítulo de su carrera. La incorporación de Omar Campos refuerza la estrategia de Cruz Azul de apostar por talento joven con experiencia en la Liga MX y proyección internacional. Su trayectoria demuestra que es un jugador con hambre de éxito, dispuesto a contribuir al objetivo de lograr un nuevo campeonato para el club. Con su llegada, los cementeros muestran su compromiso de mantenerse competitivos y dar lo mejor en el próximo torneo. Omar Campos regresa a la Liga MX y firma con Cruz Azul por 3 años. El futbolista mexicano Omar Campos, conocido por su desempeño como lateral izquierdo, regresa a la Liga MX para unirse al Cruz Azul. Tras su paso por Los Ángeles FC en la MLS, el jugador se suma al proyecto celeste con un contrato a largo plazo, reafirmando su compromiso con el club de sus amores. Este movimiento se perfila como una de las incorporaciones más destacadas del Clausura 2025, un torneo en el que la máquina buscará alcanzar su ansiada 10ª estrella bajo la dirección técnica de Martín Anselmi. Una historia con raíces mexicanas. Nacido en la Ciudad de México, Omar Campos creció apoyando a Cruz Azul, equipo con el que ahora tendrá la oportunidad de brillar. Su talento lo llevó a destacar en el Santos Laguna, donde desarrolló gran parte de su carrera antes de dar el salto a la MLS. Con Los Ángeles FC, disputó 28 encuentros y anotó un gol, experiencia que lo consolidó como un jugador competitivo y experimentado. Ahora, regresa al fútbol mexicano con la intención de aportar su calidad y experiencia al equipo de la Noria. Detalles del contrato. Según información difundida por Superdeportivo, Omar Campos ha firmado un contrato por 3 años con Cruz Azul, extendiéndose hasta diciembre de 2027. Este acuerdo representa una compra definitiva,
lo que refleja la confianza del club en el potencial del lateral mexicano para contribuir al éxito del equipo en los próximos torneos. Costos y negociaciones. El traspaso de Omar Campos a Cruz Azul se cerró por una cifra cercana a los $4.5 millones, de acuerdo con Carlos Ponce, director del diario Récord. Este monto representa una inversión significativa pero razonable para la máquina, sobre todo al compararse con las negociaciones por otros jugadores como Jesús Orozco, cuyo costo sería más del doble. La llegada de Campos refuerza la plantilla sin comprometer en exceso las finanzas del club. Altas expectativas en la Noria. Se espera que Omar Campos realice este jueves los exámenes médicos correspondientes, paso previo a su presentación oficial en las instalaciones de la Noria. El lateral llega con la confianza de aportar solidez y dinamismo a la banda izquierda, un elemento que podría marcar la diferencia en los próximos torneos. Su experiencia internacional y su pasión por los colores de Cruz Azul lo convierten en un refuerzo estratégico para el equipo. El fichaje de Omar Campos por Cruz Azul no solo refuerza la plantilla del equipo, sino que también ilusiona a una afición que espera con ansias el regreso de la máquina a los primeros planos. Este tipo de incorporaciones demuestran una visión a largo plazo y un compromiso por conformar un equipo competitivo que esté a la altura de las expectativas. La historia de Omar Campos, de repartidor a jugador de Cruz Azul. Cruz Azul ha dado un paso importante en su estrategia de refuerzos para el Clausura 2025 al anunciar la incorporación de Omar Campos. La vida de este joven futbolista, marcada por sacrificios y esfuerzo, es digna de reconocimiento y destaca como un ejemplo de superación personal. En las semanas recientes, el equipo cementero ha trabajado arduamente para reforzar su plantel bajo la dirección de Martín Anselmi. Aunque la contratación de Facundo Torres no se concretó debido a una fuerte oferta de Palmeiras, el club mantiene esperanzas en cerrar un acuerdo con Chiquete Orozco. Mientras tanto, Omar Campos ha sido el primer fichaje oficial, tras negociaciones intensas con Los Ángeles FC, que concluyeron con un traspaso valorado en $4.5 millones. El deseo de Campos de regresar a la Liga MX fue determinante en esta transacción. Después de no alcanzar el protagonismo esperado en la MLS, el proyecto presentado por Cruz Azul resultó decisivo para convencerlo. Un camino lleno de sacrificios. Omar Campos inició su trayectoria futbolística en las fuerzas básicas de Santos Laguna, aunque nació en Ciudad de México. Este traslado representó un desafío significativo para el joven jugador, ya que implicó alejarse de su familia a una edad temprana. En una entrevista concedida al arribar a la MLS, Campos compartió lo difícil que fue adaptarse. Cuando tenía 14 años me uní a la cantera de Santos. Estaba muy lejos de mis padres, mis hermanos, mis amigos. Fue un momento difícil. Me sentí solo. Quería ir a casa. Pero me esforcé por quedarme. El joven lateral, ahora de 22 años, también recordó cómo apoyaba a su familia trabajando como repartidor. En las temporadas bajas, ayudaba a mi papá trabajando para Uber Eats. Recogía y entregaba pedidos en mi moto todos los días. A veces recibía propinas, a veces no. Era difícil, pero esas experiencias nunca se olvidan. No teníamos suficiente dinero para vivir cómodamente, pero esa situación nos motivó a esforzarnos más. Un sueño hecho realidad. Desde pequeño, Omar Campos soñaba con vestir la camiseta de Cruz Azul, el equipo del que era aficionado. Su fichaje fue confirmado por Carlos Ponce de León, quien también compartió una fotografía del jugador portando una camiseta histórica del club en su niñez. La conexión de Campos con la institución es profunda, considerando sus raíces en Ciudad de México. Además, su perfil futbolístico se alinea perfectamente con el sistema de juego de Martín Anselmi. A lo largo de su carrera, Campos ha demostrado habilidades ofensivas destacadas. Curiosamente, comenzó como delantero en las fuerzas básicas, pero se adaptó como lateral al debutar en la primera división, en una transición similar a la vivida por Rodrigo Huescas bajo la dirección de Ricardo Ferretti. La trayectoria de Omar Campos refleja una historia de esfuerzo y perseverancia.
Desde sus primeros pasos en el fútbol hasta los retos personales y laborales que enfrentó, cada experiencia ha contribuido a moldear a un jugador comprometido y con gran potencial. Su llegada a Cruz Azul no solo cumple un sueño de infancia, sino que también promete ser una pieza clave para el equipo en el próximo torneo.